estar abriendo las Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Antes de ir al pasaje, algunas apreciaciones. Primero, la importancia de respetar la palabra de Dios. ¿En qué sentido? La importancia de tener en cuenta que lo que dice en los libros que tenemos en las manos, en estas escrituras, es algo que fue revelado por Dios y fue entregado al ser humano de parte de Dios. Y cada cosa que dice ahí, y enseñamos al que nos toca estar acá arriba, al que le toca estar en la escuela dominical, al que le toca evangelizar o predicar, al que le toca hablar sobre la Biblia, cada vez que dice, en la Biblia dice así, estamos diciendo Dios dice así. Y al decir Dios dice así, estamos poniendo en boca de Dios palabras que deben ser las palabras que salieron de la boca de Dios. Porque si ponemos en boca de Dios palabras que no son sus palabras, estamos faltándole el respeto a Dios, faltándole el respeto a la palabra, y estamos incurriendo en una falta bastante grave, ¿no? Y que muchas veces no tenemos en cuenta esto, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de estudiar, de indagar, de ver lo que dice cada versículo y que realmente lo que fue lo que Dios quiso decir, ¿no? Tenemos que hacer una exégesis correcta para extraer de ahí lo que realmente salió del corazón de Dios y no extraer cosas que justifiquen nuestro accionar o nuestro pensamiento, sino que debemos escuchar lo que Dios dice y ser transformados por lo que dice ahí, ¿no? Es un peligro que el ser humano siempre corre, ¿no? Justificar su pensamiento y su vida a través de versículos bíblicos o pasajes bíblicos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta esto. Otra cosa que vamos a tener en cuenta antes de ver los pasajes es algunas aclaraciones sobre Apocalipsis, ¿no? Eh, Apocalipsis, si bien es el último libro que está en el orden de nuestras Biblias, probablemente no fue el último libro que se escribió. Y si bien son profecías, son cuestiones que son sin mucho simbolismo, mucha cuestión para interpretar, no es algo tampoco novedoso en la Biblia, porque el 75%, más o menos, entre el 70 y el 75% de Apocalipsis son referencias al Antiguo Testamento, son cosas ya dichas, son cosas que se ordenaron para una conclusión de lo que es la Biblia, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta sobre Apocalipsis es que eh, está presente en el Apocalipsis muchas cuestiones del mundo, muchas cuestiones satánicas, muchas cuestiones de bestia, de cuestiones que van más allá de lo que muchas veces nosotros podemos ver o interpretar con lo que estamos viendo normalmente, ¿no? Estas cuestiones satánicas son imitaciones de lo que ya hay, ¿no? Todo lo que vamos a ver del trasfondo, de cómo se mueve el mundo, de cómo se mueve este mundo satánico, son imitaciones de cuestiones que Dios ya las creó y lo que hizo este mundo, lo que hizo el diablo, Satanás, fue imitar cosas que Dios ya hizo para que sonaran parecidas, pero no son la realidad, la verdad, ¿no? En el primer siglo habían prácticas comunes, manejos comunes y simbólicos de los números, ¿no? Por eso vemos tantos números importantes, el 144.000, el 12, el 6, el 666, el 7, ¿no? Son números que marcan y tienen un significado dentro de la numerología hebrea, dentro de la numerología de la época, eh, que también son números que eran representados de otra forma, porque ellos no tenían en esa época el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ellos tenían letras, los romanos usaban letras, lo vimos en el liceo todos nosotros, ¿no? Los griegos usaban letras también, otro tipo de letra, el alfabeto griego, ¿no?
En fin, entonces como que tampoco es lo mismo, ¿no? Por eso es importante estudiar que viene esto de otra cultura, ¿no? También se usa la gematría, que es la numeración de las letras. Esto, gematría, es una palabra que se le da a través de la Kabbalah 200 años después de Jesucristo, pero ya era usada por los asirios y era usada por el mundo hebreo y por el mundo de la época, ¿no? Se numeraban las letras y muchas veces habían codificaciones ahí adentro, ¿no? Que la estás complicando, decía, ¿no? Podría complicarla más porque tengo una lista acá de qué significaría cada número, ¿no? Pero es algo importante para lo que vamos a ver, ¿no? Y hay diferentes formas de interpretar el Apocalipsis. Hay diferentes formas, ¿no? Hay las tres básicas, son la histórica, la idealista y la futurista, ¿no? La histórica es, eh, perdió un poco después de la Segunda Guerra Mundial, perdió un poco de fuerza, ¿no? Que era donde se interpretaba, donde ya todo lo del Apocalipsis se había cumplido, ¿no? Se ve como el cumplimiento de la bestia y la marca de la bestia en Nerón, por una cuestión de gematría, por el tema de los números, el 666, en coincidencia con las letras de su nombre, el nombre de Nerón, coincide justito, y la accionar de Nerón es totalmente bestial, ¿no? Entonces como que coincidiría muchísimo, ¿no? Y hay un cumplimiento, en cierta forma, que se da, a tal punto que esta carta, este escrito de Juan, del Apocalipsis, llega a las personas en una época difícil, ¿no? Hay algunos que dicen que fue escrito en el 60, otros en el 90, ¿no? Tanto Domiciano al final del 90 o Nerón en los 60 fueron personas que persiguieron a los cristianos, que persiguieron al pueblo de Dios, entonces como que eran muy útiles tanto para uno como para otro. Si fue escrito en un momento no es la discusión ahora, ¿no? Luego está la interpretación idealista, ¿no? Que se toma la enseñanza básica del accionar dentro de Apocalipsis y se lo trae a cada época de la vida, ¿no? Encontrando en cada época de la vida un anticristo, encontrando en cada época de la vida una marca de la bestia, encontrando en cada época de la vida. Entonces como que hay como una cuestión ideal donde es en todas las áreas de la vida siempre está presente esto, ¿no? Y la futurista. Y la futurista es la que está impregnada en el mundo evangélico latino y anglosajón, ¿no? Es como que es algo que se impregnó eh, a fuerza del dispensacionalismo, ¿no? Que llegó a nuestras vidas, y la parte escatológica es futurista, ¿no? Que es lo que siempre sabemos, ¿no? Arrebatamiento, la tribulación, el anticristo, una marca física que va a estar. Entonces, como que es la futurista. ¿Cómo debemos interpretar nosotros la Biblia? Seguramente cada uno de ustedes ha leído el Apocalipsis y lo ha interpretado de alguna forma. ¿Cómo lo debemos interpretar? Y bueno, lo que tenemos que hacer es hacer una buena exégesis y tratar de interpretar lo que se puede interpretar. Lo que no se puede interpretar no podemos adivinar. Entonces muchas veces lo que tratamos de hacer es poner en boca de Dios lo que Dios no dijo o forzar cosas, ¿no? Me acuerdo cuando yo era chico que en el mundo cristiano, lo primero que me viene a la cabeza ahora de que tengo conciencia, Gorbachev era como el candidato perfecto para ser el anticristo. Además tenía una marquita y todo en la cabeza, entonces como era el perfecto, el perfecto. Los de este lado se rieron, de este lado capaz que ni ni se acuerdan, no saben quién es Gorbachev. No saben, sí, sí, el presidente ruso. Pues. Y el, y el, y bueno, el código de barra, llegó el código de barra y tremendo, tremendo. El código de barra es la marca de la bestia. Sí, sí, las tarjetas de crédito, llegan las tarjetas de crédito, la marca de la bestia, ¿no? Y los candidatos a ser eh, el anticristo han variado de una forma, ahora tenemos varios, ¿no? Varios, ¿no? Y más con este mundo globalizado donde tenemos TikTok, que tenemos TikTokers constantemente adivinando quién es, o la marca La Bestia. Ayer o anteayer, no recuerdo, estuve viendo una marca de teléfono donde ya no tiene teléfono. Son unos lentes donde tienen las cámaras acá, tienen el auricular acá atrás, el microfonito por acá, el reloj, y esa combinación ya es suficiente. La pantalla está en los lentes, yo voy caminando, pongo el GPS para irme a mi casa y yo veo las flechitas en la calle. Es algo impresionante.
y los lentes en el medio de la frente, el reloj, coincide justito la marca de la bestia. Muchos ya están pensando que es eso. ¿Es? ¿No es? No lo sé, no lo sabemos. Entonces como que, y nos emociona mucho saber estas cosas, ¿no? Yo recuerdo de ver películas en La Bestia, Dejados Atrás, o leer los libros, ¿no? Y la cabeza, y cómo va a ser, y si nos quedamos, si no nos quedamos, y hay toda una cuestión ahí, una tensión, que hasta termina generando miedo a muchos cristianos, ¿no? Miedo a muchos cristianos, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de interpretarlo? Bueno, es un poco de todas, ¿no? Hay un poco de historia. Está marcado en la historia que Apocalipsis se ha cumplido a través de la historia, ¿no? Juan nos dice en una de sus cartas mismo, dice que el espíritu del anticristo ya está presente cuando escribe la carta, ¿no? Ya está presente, ya está el espíritu del anticristo, ¿no? Muchas veces pensamos, el final de los tiempos, el final de los tiempos. ¿Y cuándo es el final de los tiempos? Bueno, el final del tiempo empezó desde Jesús. Hace 2000 años que estamos viviendo ese periodo. El final de los tiempos no es el final de los 2000 años. El final de los tiempos son todos estos 2000 años que hemos vivido. Después que Jesús termina su obra en esta tierra y asciende, a partir de ahí comienzan los últimos tiempos. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Sí. Nuestros padres y nuestros abuelos también vivieron. Porque los últimos tiempos es todo este periodo. Y bueno, la cuestión futurista seguramente sí. No lo podemos decir es esto, es aquello, pero seguramente sí van a pasar cosas. Sí van a pasar cosas por cómo viene dándose el mundo, ¿no? Y la idealista, yo creo que es la que es más aplicable a nuestra vida. Bueno, Apocalipsis 13, versículo 16. Y ella hace que a todos, o sea, la bestia, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Un poco más adelante en Apocalipsis 14, 9 dice, y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, delante del Cordero. En Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Y Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se le concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en su frente, ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. En todo esto versículos que están esparramados por Apocalipsis, vemos el tema de la marca de la bestia, ¿no? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿De qué se trata la marca, no? Como dijimos, no vamos a ver si es un chip, pero ¿cuál es el significado de la marca? En el ganado, por ejemplo, la marca, cuando se le marca el ganado, se le marca con la señal de la cabaña que pertenece o a la estancia que pertenece, porque ese ganado, con esa marca, significa que ese novillo, esa vaca, ese buey, le pertenece a este establecimiento, a este dueño. Es un poco ese es el sentido de la marca, ¿no? Cuando se recibe la marca de la bestia, significa que yo pertenezco a eso, pertenezco a algo. Y muchas veces uno puede decir, en este mundo donde todo el mundo busca libertad, dice yo soy libre, yo vivo a mi manera, eh, eso no existe, ¿no? Nosotros siempre estamos ligados a alguien, nosotros siempre le pertenecemos a alguien. O le pertenecemos a Dios o le pertenecemos a este mundo. Pero siempre estamos siendo influenciados y siempre estamos siendo alimentados por algo que va a terminar siendo el accionar de nuestras vidas, ¿no? Es interesante cómo se usa la simbología, ¿no? De la mano derecha y de la frente, ¿no?
Y no es así al azar que se habla de esto, ¿no? Porque esto viene de antes, que lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿De qué tiene que ver esto? La frente tiene que ver con la mente, con nuestro intelecto, con nuestro corazón, con nuestro interior, con lo que está en nuestra esencia de lo que somos. Y la mano derecha tiene que ver con nuestro accionar, tiene que ver con nuestro andar, con nuestro caminar, con nuestro hablar, con nuestro mirar, con nuestro escuchar, nuestra relación con el mundo exterior, ¿no? Entonces, esa relación entre lo que somos por dentro con el mundo exterior, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Entonces, el ser marcado en la frente o en la mano derecha tiene que ver con cómo voy a actuar, si yo estoy marcado por la bestia, si estoy marcado por este mundo, yo voy a actuar como este mundo actúa y yo voy a pertenecer a este mundo. Entonces, lo que está en mi mente, lo que entra a mi mente, lo que entra a mi corazón, va a terminar siendo lo que yo hago en mi vida, lo que yo hablo, lo que yo escucho, lo que yo miro, lo que yo hago, dónde voy, cómo me relaciono con los demás. Y un poco así se interpreta. Pero como dijimos hace un rato, eh, todo lo que hace este mundo es una copia de lo que Dios ya hizo y Dios ya ideó, ¿no? Y la marca también es una copia. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ver cuál es la marca original, cuál es la verdadera marca, de dónde sale esta copia de la marca de la bestia, ¿no? Que es lo que le da identidad al pueblo, ¿no? Dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu ciudad. Y es interesante acá, ¿no? Porque también habla de mano derecha y habla entre tus ojos, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la mente, ¿no? El repetir, el buscar, el entender la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios nos habló, lo que Dios le dice al ser humano, ¿no? Es esa búsqueda de Dios al ser humano, queriéndolo poner esa marca en el corazón. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque el pueblo de Dios, este pueblo de Israel, no va a poder llevar esa marca porque se va a desviar, va a ser complicado para el ser humano llevar esa marca, ¿no? Fíjense que al final dice las escrituras de los postes de tu casa y en las puertas de tu ciudad. Esto da una idea también de lo que recién había pasado, hacía poco tiempo había pasado antes de cruzar el Mar Rojo, que se hizo el sacrificio pascual, se tomó la sangre, se pintaron los dinteles de la puerta, vino el ángel de la muerte y salteó esa casa. No hubo juicio para esa casa, ¿por qué? Porque esa sangre que estaba ahí no es simplemente la sangre marcada, sino porque esta gente le creyó a Dios, le creyó lo que Moisés le estaba diciendo de parte de Dios, le creyó a Dios, obedeció, hizo el sacrificio pascual, marcó la casa y Dios saltió, el espíritu de muerte saltió esa casa porque hubo fe, le creyeron a Dios y marcaron, y esa casa quedó sellada, señalizada, marcada, como que esa casa, el espíritu de muerte, el juicio, no podía llegar y se pasó por alto, ¿no? Que eso es Pascua, ¿no? Pasar por alto, ¿no? Se pasó por alto esa casa, ¿no? Ezequiel, Ezequiel vivió en una época complicada, ¿no? Ezequiel fue uno de los profetas de cuando Babilonia tomó Judá y hizo la primera deportación al pueblo de Judá. Y en esa primera deportación fue llevado Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote, ¿no? Él era de familia sacerdotal, él era un levita que probablemente si él se hubiera quedado y hubieran vivido una vida normal en Israel, él hubiera terminado siendo un sacerdote dentro del templo, ¿no? Pero terminó siendo un profeta que al comienzo, en ese primer año donde estuvo en cautiverio, comenzó a escribir sus libros, sus profecías, ¿no? Y al año
al año de haber comenzado a escribir esas profecías, llegamos al capítulo 9 de Ezequiel y habla sobre los sacerdotes, habla sobre el pueblo de Israel, lo corrompido que está, ¿no? Y dice así en el 9:4. Y le dijo el Señor, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pone una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Otra vez la marca, ¿no? Pero es una marca diferente, porque acá ahora se marcan a los que lloran por el pecado de Israel, por el pecado de Jerusalén, por el pecado que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y es interesante, una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran. Y generalmente nosotros tomamos eso como que es bienaventurado los que lloran, los que sufren, los que pasan mal. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con los que reconocen su pecado y lloran por su pecado. Y lloran por el pecado del mundo. Porque viene en una cadena de bienaventuranzas donde está hablando de esta humillación que el ser humano tiene, ¿no? La primera bienaventuranza es, bienaventurado el pobre de espíritu, el que reconoce delante de Dios que no tiene nada para darle, que es un pecador. Y enseguida habla sobre esta bienaventuranza, que bienaventurados los que lloran. Y estos son marcados porque están llorando y están reconociendo el pecado, ¿no? El hombre por sí mismo no puede volver a Dios. Necesito del plan perfecto de Jesucristo. El hombre para ser marcado necesita de Jesucristo. El hombre para nuevamente pertenecerle a Dios necesita a Jesucristo. Entonces, para complementar esto de Deuteronomio, que es la marca de Dios, para que el hombre pueda estar unido a Dios, la obra de Jesucristo es perfecta y se cumple. Y Jeremías habla sobre esta profecía, yo se la leo rápido, que es en 31, que dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquello que en Deuteronomio dice que tenían que hacer de ponerlo en su corazón, a través de Jesucristo lo hace real y lo instala en nuestro corazón. Y aquello que estaba en leyes de piedra pasa a vivir dentro de nuestro corazón. Y la ley pasa a ser parte de nuestra vida. Fíjese por dónde venimos, ¿no? Venimos por el hecho de que la marca de la frente de la mente, del interior, ¿no? Nosotros podemos obrar y hacer lo que tenemos adentro. Y si nosotros somos marcados por este mundo, nosotros vamos a hacer lo que este mundo nos implantó dentro de nosotros. La corrupción, el pecado, las malas relaciones, el egoísmo, el vivir para uno mismo. Pero si nosotros tenemos dentro de nosotros la marca de Dios, la ley impresa en nuestro corazón, el Espíritu Santo como sello en nuestra vida, como arras, nuestro accionar va a ser de otra forma, porque nuestra identidad es otra. Volviendo a Apocalipsis, en capítulo 7, versículo 2, dice, y vi que otro ángel subiendo al oriente tenía el sello del Dios vivo, y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Oír el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Dios. Acá también hay toda una simbología con este número, ¿no? Que termina representando la totalidad del pueblo de Dios, ¿no? Hay algunas sectas por ahí que hablan de que los 144.000 son 144.000. Y bueno, es difícilmente sean 144.000 al ver todo el recorrido de la historia y ver que miles de miles han conocido al Señor. Sería algo como que la obra de Jesucristo sería muy limitada, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia. El tema acá es que hay un sello que hay para el pueblo de Dios, ¿no? Y dice en Apocalipsis 14:1, y miré, y aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144.000 que tenían
su nombre y el nombre de su Padre escrito en su frente. Una marca, la marca de Dios. Eh, Hace un par de domingos atrás el pastor Sergio habló sobre la imagen de lo que habría de venir, ¿no? Y habló de Jerusalén, de Israel como imagen de lo que habría de venir. Habló sobre todo el simbolismo del tabernáculo como imagen de lo que había de venir, ¿no? Y terminamos siempre en Jesucristo, el reloj de Dios, ¿no? Y, y esta Sión es la verdadera Sión, donde aquel monte, aquel Sión, aquella Jerusalén, era simplemente una imagen, esta que vemos ahora acá o la que vimos en el Antiguo Testamento, de la verdadera Sión. Y ahí estaremos nosotros los sellados por Dios, ¿no? Al lado de nuestro Señor, ¿no? Al lado y con ese sello en nuestra frente, ¿no? Y acá vamos a lo central de hoy, ¿no? A dónde quería llegar, ¿no? Por todo este camino, a dónde queríamos llegar. Y es la marca que está presente hoy día en nuestras vidas. Porque nosotros a veces pensamos en aquella marca que va a venir con un chip o con un lente o con lo que sea que nos va a marcar. Y muchas veces pensamos, ay, si tengo que enfrentarme a esto, decidir en esto, o si viene en una vacuna, o si viene en un algo, y nos ponemos a pensar. Y nos olvidamos de lo importante que es nuestro presente, pensando siempre en la marca en el futuro, cuando la marca ya está presente hoy día. Hay una marca que ya está presente, la marca de la bestia, el espíritu del anticristo, el espíritu mundano está presente, pero la marca de Dios también está presente. Es algo que tenemos que tenerlo en cuenta hoy. Y a eso es lo que vamos a apuntar ahora. Y ahora sí, vamos a buscar todos en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Habla de presentar nuestros cuerpos como sacrificios, vivo, santo y agradable. Algo vivo es algo que está unido, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos vida física porque nuestra sangre está corriendo dentro de nuestro cuerpo. El momento que la sangre, en la Biblia muchas veces vemos, ¿no? La sangre fue derramada y ahí ya tenemos el concepto de muerte. ¿Por qué? Porque la sangre ya no está unida al cuerpo, está separada del cuerpo, ¿no? Ese todo el concepto de la sangre en el Antiguo Testamento que tiene el sentido de muerte al no estar unida al cuerpo. Y nuestra vida espiritual tiene que ver también con esa unión con Dios. Entonces, cuando hablamos de vida, hablamos de unión, de algo que tiene una interrelación, ¿no? La sangre se relaciona con nuestro cuerpo y le genera esa vida, esa circulación que le da a todos los órganos del cuerpo. Y lo mismo sucede con nuestra relación con Dios, lo que le da vida a es nuestra relación con Dios. Por eso esto de que presentar un sacrificio vivo tiene que ver no con que yo me entrego y me dejo llevar, sino que tiene que ver con algo de interrelación, ¿no? De una interrelación con Dios, ¿no? Algo santo es algo apartado, ¿no? Algo apartado. Acá cuando dice presentar los cuerpos como sacrificio, ¿no? El presentar el cuerpo es presentar nuestros miembros, ¿no? Lo que hablamos al principio, ¿no? El caminar, el hacer, el hablar, el mirar, el escuchar, todo lo que somos en relación hacia afuera, ¿no? Presentar todo eso de forma viva, relacionada con Dios. Presentar todo esto de forma viva, de forma apartada para Dios. Y dice que esto es un sacrificio agradable a Dios. Cuando acá habla de sacrificio, no está hablando de un sacrificio expiatorio por pecados, porque esto lo hizo Jesucristo. Esto habla en relación con aquel sacrificio que era de adoración a Dios, ¿no? Aquel sacrificio con ese olor fragante que a Dios le agradaba, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros cuando sacrificamos nuestra vida, no es que estemos expiando nuestros pecados, lo que sacrificamos es nuestra vida en adoración a Dios. Allí en Efesios 5, 6 dice, nadie los engañes con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz,
Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Somos llamados a vivir una vida que agrade a Dios, que adore a Dios. Y la única forma de vivir eso es siendo sellado primeramente con Dios. Que tengamos dentro de nosotros a Dios viviendo, ¿no? Que seamos esos marcados por Dios para poder llevar eso en nuestras vidas y ser ese sacrificio a Dios. Dice que todo esto es un culto racional. ¿Qué es un culto? Es lo que estamos haciendo acá. El hacer un culto es reverenciar a alguien. Nosotros acá no venimos, si bien venimos por nosotros, ¿no? Porque nos gusta estar acá, nos gusta hacer lo que hacemos, pero la principal idea del culto es la adoración a Dios. Nos juntamos como familia, como comunidad, a adorar a Dios, a entregarle a Él toda la adoración. No es por nosotros, sino que es por Dios, y a la vez somos bendecidos nosotros. Pero acá habla de que todo esto que hablamos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, eh, es un culto racional, o eso es un culto. O sea, nosotros debemos presentar toda nuestra vida cuando vamos manejando, cuando estamos dando clases, cuando estamos conversando con el hermano o con el vecino, cuando estamos relacionándonos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro hermano, con nuestros padres, cuando estamos pagando impuestos, cuando estamos haciendo lo que tengamos que hacer, escuchando lo que tengamos que escuchar, hablando lo que tengamos que hablar, haciendo, yendo. En todo ese sentido estamos haciendo un culto racional a Dios, o sea, estamos adorando a Dios, porque nosotros le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Dios. Nosotros a veces perdemos esa conciencia y pensamos que estamos viviendo para nosotros. Y nosotros cuando somos sellados tenemos que tener la conciencia de que todo lo que hacemos, pero absolutamente todo lo que hacemos, cuando nos ven y cuando no nos ven, cuando estamos en un lugar público donde estamos todos viendo o cuando estamos solos en nuestro cuarto con mi celular o con nuestros pensamientos, en todo momento estamos rindiendo culto a Dios y le estamos dando cuenta a Dios, le estamos prestando cuenta. Y Él nos está viendo, Él está ahí, aunque no hay nadie, Él está ahí. Por eso nuestra adoración siempre tiene que ser continua y no ser parte de este mundo oscuro, sino que vivir realmente con la marca de Dios, ¿no? No debemos conformarnos a este mundo. Cuando en Apocalipsis el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, dice, ¿cómo debemos ser, no? Nosotros debemos ser o fríos o calientes. Tibios los vomitaré de mi boca. Y cuando dice frío y caliente, no quiere decir que el frío es el que está apartado y el caliente es el que está firme, no. Tiene que hablar, de ver con definición, porque estaba hablando sobre un acueducto que el acueducto trasladaba el agua mucho, de muy lejos, y el agua, si llegaba fría, servía para saciar la sed, para calmar la sed. Si llegaba caliente, era un agua termal, un agua medicinal que servía para curar, para sanar muchas cosas. Pero si llegaba tibia, caía mal, hacía mal. Entonces, se tiene que ver con que está definida, es fría, sirve para algo, es caliente, sirve para algo, es tibio, no sirve para nada, porque no tiene identidad. Y es a eso lo que nos llama Dios, ¿no? Cuando dice que no debemos conformarnos, amoldarnos, transformarnos a este mundo, porque nosotros tenemos la marca de Dios, no tenemos la marca del mundo, no tenemos la marca de la bestia. Lo que tenemos que hacer es ser definidos, donde sea que estemos, ser definidos, siempre saber quién somos, tener esa identidad clara, saber de dónde venimos, de ese pecado horrible y que somos transformados, saber que somos hoy día, que somos transformados mediante la sangre de Cristo y somos sellados con el Espíritu de Dios y vivimos para Dios, y saber hacia dónde vamos. Capaz que no sabemos del chip y todo eso, pero sabemos que el Señor va a volver y vamos a estar en el monte Sion al lado de Él, como esos 144.000. Vamos a estar con Él. Tenemos esperanza eterna. Tenemos esperanza eterna. Entonces, lo que nos llama es a ser definidos. No coquetear con el mundo. No transar con el mundo. No hacer negocio con el mundo. Y cuando hago negocio, ustedes saben de qué se trata. No, no es que no puedo comerciar con el mundo. No, trabajamos en el mundo. El Señor oró en el Juan 17, ¿no? El Señor cuando oró por nosotros dijo, no pido que los saques del mundo, es necesario que estemos acá. Pido que los guardes del mal.
Eso es lo que pidió Jesús al Padre para que nos guardara del maligno. Entonces vamos a vivir acá, vamos a relacionarnos, pero con identidad, sabiendo quién somos, que el mundo no nos acapare, no nos domine, que cuando vengan y nos digan, bueno, todo lo hacen, funciona así. O cuando venga esas cuestiones de que en el trabajo me empiezan a salir bien las cosas y me empiezo a agrandar porque me salen bien las cosas y me creo superior a los demás. O cuando, yo qué sé, por cualquier cosa viene fama o viene riquezas o viene poder, saber quién somos. Que todo lo que nos es dado es porque Dios lo permitió. Y no es porque somos nosotros unos cracks. No, no. Dios permite cada uno en su función hacer lo que debemos hacer, pero siempre definido, sabiendo quién somos, ¿no? Dice en 1 Juan 2, del 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se trata de eso. Somos sellados, tenemos una identidad, no necesitamos del mundo. El mundo necesita de nosotros. No porque nosotros seamos unos cracks, sino porque Dios quiere utilizarnos para llevarles el Evangelio, las buenas noticias. En el día a día a veces es difícil esto, porque el mundo es muy pesado. Eh, Fíjense que el sistema satánico o todo lo regido por Satanás, eh, al mundo le tira una chura y ya los tiene entretenido ahí, no tiene que cuidarlos mucho. El problema para el mundo satánico somos nosotros. Entonces hay toda una estrategia para hacer a caer uno de los escogidos. Hay toda una estrategia y hay todo un mundo espiritual que está en contra de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenernos firmes, mantenernos en esa comunión viva con Dios, renovando nuestro entendimiento. Lo que dice ahora, transformaos por la renovación de nuestro entendimiento, el renovar nuestro entendimiento. Y no es adquirir un conocimiento nuevo, no, no, es afirmar aquello que ya está acá dentro en nuestro corazón, en nuestra cabeza, lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Debemos reafirmarlo. Por eso venimos, estudiamos la Biblia, buscamos saber más de Dios, para afirmar ese conocimiento que está dentro de nosotros, para estar fuertes, para que lo que está acá dentro domine lo que hacemos. Porque si lo que está acá dentro no está renovado, va a venir todo este mundo que nos está constantemente aprisionando y nos va a querer forzar a hacer aquello que no queremos. Y muchas veces nos vamos adaptando. Va a llegar un momento donde las cosas van a ponerse bravas, van a ponerse dificultosas, y donde los que son verdaderos cristianos se van a mantener, pero los que no son verdaderos cristianos van a ceder, van a ceder. Y acá es un pequeño paréntesis, ¿no? Eh, ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos verdaderos cristianos? ¿Realmente estamos sellados con Dios o solo venimos a la iglesia, ¿no? O somos parte de un domingo o de cada tanto, de hacer alguna actividad en la iglesia. ¿Realmente somos sellados por Dios o estamos sellados por el mundo? Porque por alguien estamos sellados, a alguien le pertenecemos. Cuando salimos ahí afuera, ¿somos la misma persona que aparentamos ser acá? ¿O realmente es algo genuino lo que estamos viviendo? Si realmente me pongo a pensar y mi vida está mimetizada con el mundo, está mezclada con el mundo y no marca una diferencia, capaz que es tiempo de pensar si realmente mi compromiso con el Señor fue verdadero, ¿no? Y si no es tiempo de pensar de asumir una responsabilidad, de definirme quién soy. Lo de este mundo es pasajero, va a pasar, pero los que obedecen al Señor, los que permanecen en la voluntad de Dios, van a vivir para siempre, ¿no? ¿Y para qué es todo esto? ¿Para qué todo esta cosas que Pablo nos viene diciendo? Dice, es para comprobar la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad que nos impone la marca del mundo no es buena porque tiene una mala motivación y nos va a terminar haciendo daño. Por más que momentáneamente parece que tiene gusto a miel en la boca, va a ser ácida en el estómago, porque lo que va a hacer después va a destruir nuestras vidas.
Entonces, lo que la marca del mundo nos da algo malo, pero lo que la voluntad de Dios, esa marca que tenemos en Dios, es algo bueno. Y es agradable, es algo que nos da satisfacción en la vida, nos da una seguridad, un lugar en la vida donde nosotros tenemos una identidad que sabemos quién somos. La marca del mundo, el mundo, no te da algo agradable, porque nunca sabés quién sos, porque dependés constantemente de la moda, de la circunstancia, de lo que dicen los amigos, de lo que dice el político de turno, de lo que dice, de quién está gobernando. Está constantemente dependiente de este mundo. Y termina siendo algo sin identidad, sin una definición, y somos como hojas que vamos para allá y para acá, dominados por algo siempre. Y no estoy hablando de sistemas porque puedo ser capitalista o socialista, no importa, una de las dos siempre son mundanas. ¿Por qué? Porque el sistema, el verdadero sistema, el mejor sistema de gobierno es el reino de los cielos y es gobernado por Dios. Entonces, todo siempre, o porque ganó la derecha, o porque ganó la izquierda, según lo que el mundo me metió en el corazón, es que yo voy a estar bien o estar mal. Si yo estoy bien, seguro de quién soy, definido en Cristo, no importa que sea un dictador el que esté gobernando, no importa, porque soy un extranjero, un peregrino acá, yo soy parte del reino de los cielos, el que gobierna mi vida, el que va a transformar mi vida y el que va a guiar mi vida es la voluntad del verdadero Rey de todos los cielos, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y es perfecta, la voluntad de Dios es perfecta, porque tiene un plan, tiene un medio y tiene un final, tiene un propósito y se lleva a cabo. Son tres principios para conocer la voluntad de Dios y llevar la marca en nuestras vidas. Un cuerpo entregado a Dios, o sea, todo lo que soy, mi caminar, mi hablar, mi vivir, entregado a Dios totalmente, 100%, no a medias, no solo cuando me ven o solo cuando me conviene, siempre. Llevar esa marca es tener siempre mi vida entregada a Dios, una vida separada para Dios, una vida santa, limpia, íntegra, transparente, que yo pueda hablar con alguien y no tenga que esconderle nada, porque mi vida es transparente por mi comunión que tengo con Dios, por lo limpia que está mi vida dentro. Y una mente transformada. El gran qué de la marca de Dios es esa ley marcada en nuestros corazones que Jesucristo le instaló. Es el sello del Espíritu Santo, es Dios mismo viviendo en nuestras vidas, transformando esa mente, ¿no? El fruto del Espíritu es gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor, fe. Ese es el fruto del Espíritu. Y todas estas cosas lindas solo pueden venir como un fruto, como un resultado de lo que Dios hace en nuestro corazón. Es el resultado de una mente transformada, de una mente cambiada. Y a eso nos llama Dios. Nos llama a vivir con una vida entregada, una vida separada para Dios y una vida transformada. La marca de la bestia está presente, pero la marca de Dios también. La marca de este mundo se ha metido mucho dentro de nuestras congregaciones, dentro de las vidas cristianas. Y lo que por muchos años nosotros como evangélicos criticamos a la Iglesia Católica, que era una iglesia de domingo, una iglesia que en realidad en la semana no se vivía porque simplemente eran tradiciones. Poco a poco hemos visto eso dentro de nuestras iglesias evangélicas, ¿no? Vivimos más de tradición, vivimos más de que tengo que ir porque soy evangélico, tengo que ir al culto, tengo que ir a la reunión de oración, porque soy evangélico, tengo que evangelizar. Y muchas veces se hacen todas esas cosas. Pero la cuestión no es el hacer, sino lo que motiva el hacer. Lo que somos llamados a hacer es vivir una vida de identidad, ¿no? No vivir una vida de cultura, de tradición, de religiosidad, sino una vida de relación con Dios para que esa relación cada día sea más evidente. Amén.